Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que ya estamos aquí reunidos. Gracias por estar en este lugar. A los hermanos que están aquí, somos pocos, como siempre ha sido la recomendación, muy poquititos, todos en casa reunidos para adorar. Ya son 11:30, todo lo que tenemos que hacer es sentarnos en nuestra sala o en nuestro comedor, sentarnos alrededor, poner esta transmisión. Si se corta la señal, ya saben, continúan con el programa y con el estudio del día de hoy, que ya en la mañana les mandé al grupo de WhatsApp, a Getsi Amigos, lo que es el estudio del día de hoy. Entonces, si se pierde la transmisión, ahí puede usted estudiar este mensaje del día de hoy en casa con la familia. Y todos los que están ahí viéndonos ahorita, ya varios estamos saludando. Quiero decirles bienvenidos a esta reunión en línea, bienvenidos a esa transmisión. Es un tiempo de adoración a nuestro Dios, es la alabanza a nuestro Señor. Transmitimos para compartir y para estar unidos, pero en realidad es para nuestro Dios. Así que aquí en casa y aquí, allá en sus casitas, cada uno esté con toda la disposición de adorar a Dios con todo su ser. Que todos sean bienvenidos y que Dios les bendiga. Vamos a dar siguiente al programa. Dice, acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Y el 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así es que vamos a gozarnos en nuestro Dios, aquí donde estamos nosotros, allá con ustedes en casita, con sus seres queridos. Vamos a hacer una oración de gratitud, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar y denle gracias a Dios. Este día estamos recordando, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, eres amor, Dios, y mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Te agradecemos grandemente, nuestro corazón está agradecido, Dios, por esa muestra de amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, tú mandaste a tu Hijo y le hemos recibido, le hemos conocido. Por eso estamos contentos y por eso te alabamos, Señor. Gracias por todas las bondades recibidas durante esta semana. Gracias porque tú eres fiel, aunque nosotros a veces fallamos. Tú nos bendices, tú nos sostienes, tú nos das salud, nos das la vida, Señor. Gracias te damos por ese acto tan maravilloso que hiciste, Señor. Solamente tú, que diste a tu Hijo, al único, a morir por nosotros, Dios. Lo reconocemos, lo recordamos, queremos vivir de una forma que te agrade, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos en este día alabando tu nombre, gozándonos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Vamos a leer esta porción. Primera de Corintios 15, del 1 al 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así es la resurrección de los muertos.
Y eso es lo que debemos predicar, hermanos, lo que recibimos, lo que hemos creído, eso debemos anunciar a las personas que no tienen a Cristo. Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos aquí en Getsemaní en vivo y en directo? Y les pedimos, pónganse de pie, vamos a cantar allá en casita, síganos con estos cantos, no estamos todos juntos, pero siempre estamos en un mismo sentir, así que vamos a cantar estos cantos. Señor.
segunda parte, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y eso es verdad, hermanos, y es lo que recordamos en este día, y vamos a cantar este himno. Siempre amaré
gracias a Dios que podemos adorar a nuestro Dios. Hay una cuarentena a la cual estamos en este momento respetando, pero el espíritu no está en cuarentena. Tenemos la palabra en la casa, tenemos himnarios, tenemos hasta coritarios podemos tener en casa y tenemos la bendición del internet para poder transmitir lo que cada iglesia hace en este día de resurrección. Y mis amados hermanos, quiero decirles que hoy es un día de mucha alegría. Hoy celebramos de una manera muy especial que Jesús resucitó. Amén. ¿Creen que Jesús resucitó? Definitivamente Jesús ha resucitado. Miren, si Jesús resucitó, también resucitaremos en el día postrero. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y allá en 1 Corintios 15 ya vimos algo en la lectura en el programa. Y la verdad es que hay resurrección de muertos, porque Jesús ha resucitado. Es la primicia de la resurrección, dice la Escritura. La resurrección es una doctrina fundamental de nuestra fe. La Biblia nos enseña que si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Y nuestra predicación tampoco tiene sentido. Y seguimos entonces en nuestros pecados. Por eso el tema de la resurrección es muy importante en nuestras vidas. Y es una doctrina que nosotros debemos amar. Es una doctrina que nosotros debemos valorar, porque en realidad es lo que nos hace ser cristianos. Ahí en pantalla, el tema es, no está aquí, ha resucitado. Y vemos ahí en pantalla lo que les acabo de decir en este momento. Por favor, Noel, si nos ayudas con facilidad y rapidez. La resurrección de Jesús es nuestra doctrina fundamental de nuestra fe. Si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido y nuestra predicación tampoco tiene sentido y seguimos en nuestros pecados. Y ahí está el pasaje de 1 Corintios 15 que allá en casa ustedes pueden revisar por la tarde o por la noche después de esa transmisión para ver qué más nos habla acerca de la resurrección. Pero quiero decirles que la resurrección es un tema muy importante que nosotros debemos valorar y vivir y tener, porque esa es la razón de nuestra fe, es parte del Evangelio. El Evangelio completo es que Jesucristo murió, sí cierto, fue crucificado, estuvo sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y es el Evangelio completo que nosotros debemos compartir con las personas y que en Jesús hay esperanza. Y no solamente compartir, sino que nosotros mismos disfrutar de la bendición de la resurrección. Tan importante es la resurrección que hoy en día la celebramos, ¿verdad? De una manera muy especial. Y quiero decirles que hoy voy a compartir la historia de la resurrección según San Lucas. Tenemos Mateo, Marcos, Juan, 1 Corintios 15, Hechos un poco, donde nos hablan acerca de la resurrección de Jesús. No hablaré de lo que ellos han escrito o lo que Dios les dio a ellos a escribir respecto de la resurrección, sino hablaré lo que Dios le dijo a Lucas que escribiera para que nosotros supiésemos acerca de la resurrección de Jesús. Así es que voy a contar una historia bíblica y en pantalla irán apareciendo las imágenes. Entonces nosotros encontramos que la Escritura nos enseña que después de que Jesús murió, fue puesto en una tumba. Fue puesto en una tumba como era costumbre en aquellos tiempos. Ahí vemos la imagen. Vamos a ver ahí está, miren la imagen. Vemos una piedra grande, enorme. Y encontramos que habían sellado la tumba de Jesús. Habían puesto a Jesús ya en el sepulcro, en esa tumba, como era costumbre. Y resulta de que los fariseos, los maestros dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a la autoridad, por favor, sella esa tumba. Y pusieron una piedra muy grande. Y luego de la piedra muy grande,
sellaron esa piedra de tal manera que no pudiera abrirse, y además de ello pusieron guardias, pusieron soldados que vigilaran que nadie fuera a esa tumba a abrirla. La verdad es de que ellos dijeron, vamos a hacer esto porque escuchamos que dijo que resucitaría al tercer día. Así que vamos a sellar, no vaya a ser que vengan y roben el cuerpo y digan, ha resucitado. Y va a resultar que esto va a ser peor que lo primero. Y es que ellos tenían suficiente con escuchar que Jesús era hijo de Dios. Ahora escuchar que resucitó sería algo fatal para ellos y tremendo para sus planes. Y ellos no creían en Jesús. Así que pusieron la piedra grande, tremenda, pusieron los sellos, pusieron una guardia y era muy difícil acceder a esa tumba. ¿Quién pudiera abrir la tumba? ¿Quién? La historia nos sigue diciendo acerca de la resurrección. Vamos a ver nosotros entonces en la escritura que dice que el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba y llevaban sus especias aromáticas que habían preparado. Y ellas cuando llegaron vieron que la piedra de la entrada estaba removida. No estaba la piedra puesta tapando, sino estaba removida. Entonces entraron, pero encontraron que no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Se quedaron perplejas, se quedaron pasmadas. ¿Qué habrá pasado? De pronto aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Y las mujeres quedaron aterradas y con su rostro bajo tierra. Y dijeron estos varones, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado a manos de pecadores, sería crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces las mujeres recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a los demás discípulos que estaban con ellos lo que había sucedido. Era María Magdalena, era María la madre de Jacobo y también era Juana, los que fueron a ver qué es lo que había pasado, y varias mujeres. Cuando las mujeres contaron esto a los 11 y a los demás varones, a ellos les pareció una tontería, porque no les creyeron. Pero Pedro, que se levanta, da un salto y que corre, y entonces fue a ver a la tumba y se asomó y vio que los lienzos estaban solos. Y regresó entonces a casa pensando, ¿qué cosa habrá sucedido? Y no fue todo lo que pasó respecto a la resurrección, sino que encontramos también en la escritura que nos enseña que ese mismo día 2 seguidores iban rumbo a un pueblo llamado Emaús, más o menos a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ahí iban caminando todos ellos, 2 de ellos, y hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras ellos conversaban y platicaban, se les apareció Jesús y empezó a caminar con ellos. Y entonces ellos iban entonces ahí con Jesús, pero algo importante aquí, que Dios no permitió que reconocieran a Jesús. Y luego Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo? Les decía. ¿Qué vienen platicando tan profundamente? Porque venían cargados de tristeza. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, bueno, tú eres el único en Jerusalén que no sabe qué es lo último que ha pasado. ¿Tú eres el único que no sabe? ¿Qué cosas han pasado? Dice Jesús.
Entonces les explicaron y le dijeron, miren, lo que pasa que cosas que le pasaron a Jesús, el hombre de Nazaret, porque el hombre de Nazaret era un hombre, era un profeta de Dios, con milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Ay, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, el que había venido para rescatar a Israel. De esto ya hace 3 días. Bueno, algunas mujeres fueron por la mañana a ver la tumba muy temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles que les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron a averiguar si era cierto y efectivamente no estaba el cuerpo, dijeron ellos. No estaba el cuerpo como lo habían dicho las mujeres. Entonces Jesús les dijo, ay, qué necios son. Tanto les cuesta creer lo que los profetas escribieron acerca de ese Mesías. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir antes de entrar en gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y por todos los profetas, explicando lo que las escrituras decían pues de Jesús mismo. Y para entonces ya estaban cerca del pueblo de Emaús. Y Jesús hizo como que se iba más lejos para otro lado. Pero ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros en la casa y mañana continúas. Y así fue. Resulta que al sentarse a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias, o sea, lo bendijo, y de pronto los ojos de estos varones se les abrieron y se dieron cuenta que era Jesús. Y entonces Jesús desapareció. Entonces dijeron ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Tan pronto como pasó esto, fueron rápido a Jerusalén a contar a los 11 discípulos y a los otros qué es lo que había sucedido, que habían visto a Jesús, que se les había aparecido ahí. Y cuando ellos llegaron, los discípulos hablaban y decían, el Señor ha resucitado de verdad. Y decían, se le apareció a Pedro. Pero estos dos que iban rumbo a Emaús, que regresaron, también dijeron que se les había aparecido. Y dijeron, lo hemos visto, lo reconocimos cuando partimos el pan. Y bueno, la historia continúa, porque la Biblia dice entonces que aún estaban platicando estas cosas de la resurrección de Jesús, cuando Jesús mismo, ¡pum!, se aparece a los discípulos en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y todos quedaron asustados, muy asustados, pensaban, es un espíritu lo que estamos viendo. Y Jesús le dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense que no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene cuerpo, como ven que yo tengo. Entre tanto les decía esto, les mostraba sus manos, les mostraba sus pies. Y aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y llenos de asombro. Seguían sin creer. Pero entonces Jesús les dijo, ¿tienen algo para comer?
y le dieron un pedazo de pescado asado y lo comió mientras ellos miraban. Entonces Jesús les dijo: miren, cuando estaba yo con ustedes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Y dijo Jesús: miren, efectivamente, hace mucho tiempo se escribió que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Tenía que pasar esto. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el mensaje sería: hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente. Y dijo Jesús: ustedes están siendo testigos de estas cosas, pero ahora voy a enviar al Espíritu Santo. Lo voy a enviar tal como lo prometió el Padre. No se vayan de la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con su poder. Y esta, hermanos, es la narrativa de lo que, según Lucas, nos enseña acerca de la resurrección de Jesús. Es lo que Él nos habla. Y bueno, hemos visto la narrativa bíblica. Vamos a ver ahora las enseñanzas de la resurrección. Yo quiero preguntarles algo. ¿Qué les pareció la historia? Interesante, ¿no es cierto? Es algo precioso. Y hay cosas que aprendemos de esta historia. ¿Qué aprenden ustedes de esta historia? ¿Qué captamos? Traigo 3 puntos que quiero compartirles, pero antes de avanzar con esos puntos, yo quiero decirles que de una manera muy clara, nosotros encontramos en la Escritura la enseñanza de que Jesús no está aquí. No, me refiero a que no está en la tumba. No hay un cuerpo, no hay unos huesos. No, porque Jesús ha resucitado. No está aquí. Y la palabra del Señor nos enseña que cómo es que resucitó Jesús. Jesús mismo dijo: no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y no tiene huesos. Y Jesús les dijo, cuando aún todavía no creían: ¿tienen algo para comer? ¿Y qué les dio? Dijimos, ¿qué leímos o qué escuchamos? Les dio un pescado asado y lo vieron cómo comía. Así que Jesús resucitó en cuerpo. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo, no es un espíritu. Y podemos gozarnos de esto. Es una enseñanza clarísima. Después, mucho tiempo después, y aún en nuestros días, hay corriente de ideas que Jesús no resucitó en forma corporal, sino que lo hizo en espíritu. Esa es una mentira, porque la palabra es muy clara al decir que Él tenía carne, tenía huesos y además comía. Jesús no quedó en la tumba. No debemos buscar entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. Esa es la enseñanza más preciosa y fundamental que podemos encontrar de esta historia. Pero hay 3 más que quiero compartirles con ustedes. Vamos a ver la primera idea que quiero compartirles, que desprendo de esta enseñanza. Dice en nuestra pantalla: para entender las Escrituras y el tema de la resurrección, forzosamente necesitamos, ¿qué dice ahí? Ser iluminados
en nuestra mente por Dios. Dios nos tiene que iluminar, nos tiene que alumbrar para que podamos comprender. Los discípulos, ante el evento de la resurrección, necesitaban ser iluminados por Dios. Por eso encontramos en la historia que dice que Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, donde hablaban acerca de que el Mesías debía morir y resucitar al tercer día, que iba a sufrir. Entonces tenía que abrir el entendimiento. También Jesús, cuando estaba con los 2 discípulos rumbo al pueblo de Emaús, dice en la Escritura que estaban sus ojos cegados o su entendimiento nublado, no veían, no se daban cuenta. Pero cuando partió el pan, ¿qué pasó? Y dio gracias y repartió, ¿qué pasó? Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Conocer a nuestro Dios, aprender de Él, entender la resurrección, no es algo que pase desde el punto de vista meramente humano o lógico, es algo que el Espíritu Santo nos guía a entender, nos ilumina. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos comprenderle y conocerle mucho más. Así que nosotros necesitamos ser iluminados por nuestro Dios. Y nosotros vamos a pedirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Cuando vengo a tu palabra, te pido por favor sabiduría para entender. Dame discernimiento, dame entendimiento, que yo pueda comprender este pasaje, que pueda ver la realidad, la verdad enseñada. No es solamente un asunto de mente, es un asunto de Dios guiándonos a un entendimiento, es una iluminación para descubrir las enseñanzas. Dependamos de Dios para aprender de Él, conocerle y ver las verdades bíblicas que Él nos enseña. Segunda cosa que desprendo de esta historia bíblica y vemos en pantalla es que las mujeres y los discípulos, es interesante, no tenían en mente que Jesús resucitaría. No lo esperaban. No era parte de su creencia. Creyeron porque vieron. Y nosotros debemos creerlo por fe. Miren, la resurrección de entre los muertos, después de 3 días, vaya, ni después de un día de muerto era común en ninguno de los profetas, de los grandes maestros del Antiguo Testamento. No era algo común. La resurrección de Jesús fue algo insólito, algo nuevo, algo inesperado. Digo, no lo esperaban, no lo creían, lo habían escuchado, pero no le prestaron mucha atención. Por eso las mujeres fueron al sepulcro con las especies pensando perfumar el cuerpo y ya se murió. ¿Qué decían los demás? Pensábamos que era el Mesías. No lo creían en realidad. Pese a que Jesús ya les había dicho que esto iba a pasar. Quizás el dolor, la tristeza aún nublaban más sus mentes y los tenían distraídos de la enseñanza de Jesús respecto a la resurrección. No creía. El ángel le dijo a las mujeres, no está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo estando en Galilea. Tenía que ser traicionado, entregado, crucificado y al tercer día resucitaría. Jesús le dijo a Cleofas y al otro discípulo, ¿qué no son para entender, para creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Si las mujeres ya les habían dicho que no estaba el cuerpo, que 2 ángeles les habían dicho, ha resucitado, y tenían las profecías, ¿qué tenían que hacer? Creer. Pero en este punto, aún no creían. Y cuando Jesús se aparece a los discípulos, a los 11 con los demás, les dice, no estén asustados. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Oigan, lo están viendo, lo están tocando. Y todavía dice que
no creían, pero había como un gozo, como emociones encontradas entre duda y gozo. ¿Qué pasará? Y Jesús le dice, bueno, órale, pues dame un pescado para comer, para que vean, pues. No creían. Después de esto creyeron. Bienaventurados ellos que pudieron ver. Qué bueno que lo pudieron ver a Jesús. Porque ellos nos cuentan en las Escrituras la verdad de la resurrección. Sin embargo, la Escritura nos dice en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Jesús dijo esto porque Tomás en esa reunión no estaba. Y después llegó Tomás un día y le dijo, dijeron a Tomás, no, es que vino Jesús, se apareció. No, yo no voy a creer, hasta no ver tocar aquí, no voy a creer. 8 días después, ¿qué pasó? Jesús se apareció otra vez, pasa a vosotros. A ver, ¿no está Tomás? A ver, Tomás, ven para acá. A ver, órale. Órale, a ver. Tomás necesitaba ver para creer. Y entonces Jesús dijo, cuán felices son aquellos que creen sin ver. Creer, ver para creer es un asunto de la razón, es un asunto de muchas evidencias. Mucha gente anda así hoy en día, acá. Y mucha gente es en su corazón muy llenas de fe. El Señor quiere fe. La razón sí la podemos ocupar para demostrar la resurrección de Jesús. Pero sobre todo, ¿qué debe haber? Fe. ¿De qué se acusa a los discípulos? De la falta de fe. Aunque hay evidencia física de que no está el cuerpo. ¿Cómo van a quitar una piedra grandota? ¿Quién lo va a quitar y cómo? Y están soldados cuidando. ¿Cómo van a estar ahí los soldados dejando que abran la tumba? No puede. Otros escritos, otros evangelios nos hablan de que Dios abrió esa tumba. Ángeles bajaron y hubo un terremoto. Y es el poder de Dios. Humanamente no había cómo abrir la tumba. Pero Dios abrió la tumba. Y Jesús fue levantado de entre los muertos. Porque él no puede quedar en la tumba. No podía quedar en la tumba. Así que había evidencia física para decir, sí, no está aquí. Pues ha resucitado. Hubo un terremoto, no está la piedra, algo pasó. Había como una manera lógica de creer, esto pasó. Pero sobre todo, fe. Amados hermanos, nosotros somos una generación que no nos fue posible ver a Jesús en su resurrección. Nosotros somos de los que no vieron. Y en nosotros está la decisión de creer el testimonio de los discípulos que sí vieron a Jesús. Nosotros podemos leer en 1 de Juan 1:3 y dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Así que lo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y los hermanos que hablan ahí, hablan acerca de la resurrección, lo que vieron y escucharon, eso nos han anunciado y lo tenemos en las Escrituras y lo creemos por fe. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es seguir compartiendo lo que los primeros discípulos oyeron y vieron acerca de Jesús, de su resurrección. Jesús se apareció no solamente a los 11, no solamente a las mujeres, a unos cuantos. En 1 de Corintios 15, lean en casa y verán que dice que apareció a más de 500 personas. Y Pablo todavía dice, y todavía, se me apareció a mí. La resurrección fue y es una realidad. Jesús no está aquí, ha resucitado. Creámoslo por fe de que así fue.
Tercer punto que quiero compartirles, que desprendo de esta historia, es de que después de la muerte y resurrección de Jesús, continuaría la proclamación de que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados para todos. Nosotros también debemos proclamar el perdón de pecados en Jesús. Miren, el llamado al arrepentimiento y pedir perdón en el nombre de Jesús, dice la historia que comenzó de Jerusalén hacia las naciones. Y esto se ha extendido a través de todo el tiempo, hasta nuestros días. Hoy las redes sociales están hablando de la resurrección de Jesús, en especial las iglesias, que tal vez si lo de la pandemia no se hubiera dado, cada quien tendría su culto en su iglesia, con los hermanos, celebrando quizás bautismo, cena del Señor, una comida, lo que sea, y a lo mejor no transmitiendo, ¿verdad? Solamente teniendo el culto local. Pero hoy en día Dios permite que la resurrección sea proclamada en YouTube, en Facebook, en Vimeo, muchísimas iglesias, muchos pastores, imágenes tremendas. ¿Qué se está diciendo? Jesús no está aquí, ha resucitado. Qué bendición, mis hermanos. Y nosotros hoy en día debemos seguir predicando la resurrección de Jesús y que en Jesús hay perdón de pecados. Y tenemos que predicar esto en el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Tenemos que decirle a la gente, arrepiente de tus pecados. Cree en el Señor Jesús para que tengas perdón de pecados por el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús resucita, Él nos da muestras de todo lo que dijo es una realidad. Si Él dijo que por medio de Él tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados, y se levanta entre los muertos, es una evidencia de que es cierto todo lo que Él ha enseñado. Hermanos, una pregunta, que estás allá en casita o acá, ¿para qué necesitamos el perdón de pecados? ¿Para qué lo necesitamos? Para tener acceso al Padre. Recuerden que nadie puede acercarse a Dios por el pecado que hay. Dios es santo y puro, limpio. No puede acceder a cosa impura. Y el ser humano es pecador. Por eso Jesús vino a pagar por los pecados en la cruz. Y en Jesús tenemos entonces el perdón de pecados. Si vino a pagar los pecados y creemos en lo que Jesús hizo, en Él tenemos el perdón de los pecados. Y entonces sí tenemos acceso al Padre y a las bendiciones de nuestro Dios, como son la vida eterna, ser parte de la ciudadanía celestial del reino de Dios, de las promesas para el futuro que Dios da. Y a la vez, en el perdón de pecados, por medio de Jesús, somos libres de la ira de Dios que está por venir, del castigo eterno, el lago de fuego que la Escritura nos habla en Apocalipsis, en los Evangelios. La ira de Dios, el lago de fuego es para los que siguen en sus pecados, que quieren vivir en sus pecados, que no quieren nada con Dios. Pero tú que me escuchas allá o acá, algo tenemos que hacer y es arrepentirnos de vivir sin Dios, arrepentirnos de ser pecadores y en nuestro corazón proponernos buscar a Dios, seguir a Dios, vivir para el bien y decir: Jesús, perdóname. Yo creo que en tu sacrificio has pagado por mis pecados. Perdóname, por favor, me arrepiento. Y sigue a Jesús. Eso
¿Acaso tenemos que ser toda la humanidad? Porque todos hemos necesitado el perdón de los pecados. Así que si tú no te has arrepentido de tus pecados y aún no vives siguiendo a Jesús, hoy es el momento, hoy es el día en que te arrepientas y pidas perdón y le digas a Jesús: yo quiero seguirte, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. No esperes para mañana, porque si mañana no despiertas y no te has arrepentido y no has creído en Jesús, no tienes perdón de pecados, no tienes esperanza a una vida eterna, a un cielo. La ira de Dios estará sobre ti. Pero quizás eres de los que dice: pues yo ya creo en Jesús, me ha perdonado, me ha dado salvación. Bueno, qué bueno que ha sido así. Sigue firme en Jesús y comparte a los demás. En Jesús tenemos el perdón de los pecados. Por eso Jesús vino, nació, murió, pero al tercer día fue levantado. No está aquí, ha resucitado. Y si resucitó, también nosotros resucitaremos, dice 1 Corintios 15. Porque si nosotros no vamos a resucitar un día, entonces ¿saben qué? Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, cerremos nuestra Biblia. ¿Qué hacemos aquí? No tiene sentido estar transmitiendo y predicando. Pero Jesús sí resucitó. No está aquí su cuerpo. Él ha resucitado y sabemos por la Escritura que está a la diestra del Padre. Muy pronto está por venir. Amados hermanos, Jesús ha resucitado y es la verdad que debemos creer y es la verdad que debemos compartir. Definitivamente en Jesús tenemos el perdón de pecados. Si eres de los que no se ha arrepentido y puesto su fe en Jesús, hazlo ahora. Si ya te arrepentiste y sigues a Jesús, sigue firme en la fe y comparte de Jesús. Cierren tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor por nosotros al enviarnos a Jesús, tu Hijo, a morir en la cruz para darnos el perdón de pecados, esa salvación, esa vida eterna. Y sabemos que tenemos la salvación, vida eterna y perdón de pecados porque Jesús resucitó de entre los muertos, victorioso frente a la muerte. La muerte no lo dominó. Gracias, Señor, por esta bendición de ser tus hijos. Te pedimos que mucha gente más pueda rendir sus vidas delante de ti. Dice tu palabra: buscadme en tanto estoy cercano. Tú estás cerca de nosotros y Jesús es el camino a ti. Aún es el tiempo y muchos aún no han creído. Te pedimos que muchos crean, que sus corazones sean doblegados, que haya fe en tu iglesia. Te pido por cada uno de nosotros, aumentanos la fe, que creamos aún más, que sigamos firmes y que nuestras acciones revelen esa constancia y fe en ti. Gracias por la resurrección de Jesús, porque es una esperanza en nuestras vidas, que algún día, en el día postrero, resucitaremos. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga allá en casita. Sigamos meditando en la resurrección. Lean 1 Corintios 15 y también vean, los que están añadidos al grupo Tiempo a Solas con Dios, el devocional del día de hoy. Buena tarde. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y aquí en Romanos 6,
del 4 al 5, les voy a leer esta porción. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de la resurrección. Somos muertos al pecado, vivamos en vida nueva, dice, ya no seguimos pecando para que la gracia sobreabunde en nosotros, dice, de ninguna manera. Es el momento de recoger nuestras ofrendas ahí en casita. Damos gracias a Dios, a los hermanos que han aportado, se han recibido sus ofrendas. Hermanos, sigamos ofrendando, sigamos alabando a nuestro Dios de esta manera. Y aquí nosotros tenemos el alfolí también. Vamos a orar, hermanos. Sabemos que hay necesidad, sabemos que hay poco trabajo, hermanos, pero dice la Biblia que si nosotros permanecemos fieles, Dios es fiel también con nosotros. Y si hermanas o hermanos algunos tienen algún problema económico también, es bueno comunicarlo. Estoy mandando mensajitos los días lunes a las hermanas, ¿cómo están? Si tienen alguna petición. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por lo que nos ha provisto. Padre bendito, te agradecemos, seguimos agradeciéndote en todo momento por el cuidado que has tenido con nosotros, la provisión que has dado a nuestros hogares, Dios. Sabemos que tú estás ahí con nosotros. De lo que hemos recibido en esta semana te damos, Padre Celestial, recíbelo y con nuestro corazón alegre, nuestro corazón contento. Gracias porque nos das el alimento diario. Recordamos, Padre Celestial, cómo dabas sustento a tu pueblo cuando estaba en el desierto, día con día, Padre Celestial, y no podían guardar nada. Y en este momento podemos experimentar esa provisión tuya en nuestro hogar. Y también, Señor, agradecidos contigo, y esa es la manera en que la externamos, Señor, apartando una parte para ti, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que les has dado trabajo hasta este momento. Gracias porque les has dado salud también y porque sabemos que tú vas a suplir cada una de nuestras necesidades. Guarda nuestro corazón, mi Dios, que podamos seguir confiando y esperando en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, es tiempo de los anuncios y como anuncios nada más tenemos que nos vemos el próximo domingo, igual a la misma hora, por el mismo canal, en este mismo lugar. Entonces, los esperamos aquí desde su casita el domingo y también para que estén en el WhatsApp, estén pendientes de los tiempos solas que se mandan diariamente y de lo que se diga ahí. Buenos anuncios. Cerremos nuestros ojitos ahí en casita y aquí también y vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy. Cerremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta reunión que hemos ofrecido a ti y en el cual hemos dado testimonio de la resurrección. Permítenos seguir gozándonos de nuestra fe. Y Señor, quiero pedirte bendición por cada uno de mis hermanos, de la iglesia y de nuestros amigos, Señor, que tú nos bendigas. Padre, que tú nos protejas de todo tipo de mal y que nos permitas ser sabios e inteligentes la manera en cómo vamos a estar manejando esta cuarentena que se nos ha pedido y también que nos des mucha sabiduría para poder generar ingresos a nuestro hogar. Gracias, Padre, por aquellos que aún tienen su trabajo y que tú les protejas, Señor, y que gracias por ellos porque sabemos de que tienen el pan en casa. Algunos quizás ya están por dejar de trabajar por recomendaciones patronales. Te pedimos por favor que tú proveas suplas las necesidades, Señor, y te pedimos que tu iglesia pueda estar comunicada y poder compartir unos a otros cómo nos encontramos a fin de poder apoyar cada uno como
nos sea posible, Padre, y vivir esta unidad, Señor. Padre, protege a cada adolescente, cada joven, cada adulto en sus casas. Cuídalos de las cosas que puedan ver en la televisión, en el internet, en todas las cosas, Señor, que son medios, Padre. Cuida nuestros corazones, que podamos estar tranquilos. Bendice a mis hermanos en esta semana y que podamos cada uno dar testimonio de la fe en Jesús. Gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 11:30.